Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio según San Mateo. Es tomado del capítulo 21, del versículo 36 al 43 y del 45 al 46. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes, hermanos, aquellos sumos sacerdotes y ancianos a quien les dirige esta parábola no quieren entenderla y más bien prefieren echar mano a Jesús. No es otra cosa sino narrarles lo que ha hecho Dios por ellos. Dios ha escogido a alguien especial, que fue el pueblo de Israel. Era su viña consentida, a quienes lo había rodeado de todo. Si ustedes repasan la historia de Israel, el Señor les dio normas para que se mantuvieran sanos, normas para que llevaran una buena convivencia. Dios siempre les prometió estar con ellos. Sin embargo, hubo algunos dirigentes que empezaron a quedarse con sus frutos. Estoy hablando de los sacerdotes o los dirigentes del pueblo de Israel, que se conformaron solamente con enseñarles a hacer sacrificios a un Dios que podía castigarles. Que claro, esto llevaba cola. ¿Qué hacían? Ofrecían sacrificios, algunas cosas se quedaban para el templo, para Dios, y otras cosas se quedaban ellos. Entonces era una ganancia personal. Les gustaba mucho que los alabaran a ellos, no a Dios. Empiezan a quedarse con los frutos que el pueblo de Israel tendría que ofrecer a Dios, se quedan con ellos. Vean ustedes, manda Jesús, y cuando Jesús empieza a decirles cuál es el camino y retomar otra vez lo que Dios quería, que era que todo mundo lo volteara a ver a Él, que encontraran en Él su plenitud y su camino, porque así era, entonces lo empiezan a despreciar, porque representa un peligro para aquellos que habían hecho modo de vida el sacrificio del pueblo. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Nos puede pasar lo mismo. Los que tenemos autoridad, en el caso de los sacerdotes, los que tienen autoridad como son los papás, los maestros, etcétera, todos ellos que tienen autoridad y sobre todo de enseñanza, podemos caer en ese riesgo de quedar bien yo como maestro, yo bien como papá, yo bien como doctor, y olvidarnos de que todo lo hemos recibido de Dios. ¿Por qué no empezar a dar fruto para Dios? Que la viña que el Señor me ha encomendado siempre esté orientada hacia Él, no hacia nosotros, no quedarnos con nosotros con los frutos, no volvernos unos ladrones de algo que no nos pertenece. Así es que este día yo los invito, ¿por qué no nos evaluamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha puesto en las manos? Y hablo, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los has orientado al encuentro con Dios? Porque al fin y al cabo a Dios le pertenecen, no son tuyos.
¿Qué has hecho con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué has hecho tú, maestro, con tus alumnos? ¿Qué has hecho tú, doctor, con tus pacientes? ¿Qué has hecho tú, sacerdote, con tus feligreses? ¿Los has orientado a Dios o te has quedado con los frutos para ti? Este día evaluémonos y Dios quiera que empecemos un caminar distinto, que podamos enfocar a todos los que el Señor nos ponga y que tengamos autoridad de enseñanza en ellos, que los enfoquemos siempre a la sabiduría plena que es Dios. Que así sea.